Hola, ¿qué tal? Comunidad de clases magnas, bienvenidos sí a nuestras transmisiones que hacemos cada semana para ustedes. Ya es miércoles de clases magnas y bueno, pues con este tema el día de hoy porque es el Día Mundial del Medio Ambiente y por eso no queríamos dejar de pasar de inadvertido y además es un tema muy importante que no es solamente que esté de moda y en tendencia por todo lo que está sucediendo con el cambio climático, la contingencia, sino porque es realmente urgente hacer acciones. Y lo que vamos a aprender en esta clase es que nuestras acciones tienen una consecuencia. Así es que vamos a reflexionar qué podemos hacer en pro del medio ambiente, pero antes vamos a ver cuál es el estado de salud de nuestro planeta. Y vamos a comenzar, bueno, primero por invitarlos a los enlaces que hacemos cada martes en nuestra página de Facebook Soy UTEL. Ahí nos pueden seguir, donde les damos información académica, les decimos, los llevamos por museos para que conozcan qué sitios visitar en la Ciudad de México y bueno, pues les damos información importante sobre la semana académica en la que se encuentran. Así es que nos pueden seguir los martes en el Facebook Soy UTEL a las 6 de la tarde. Y pues terminamos nuestra primera temporada, los invito a ver este enlace de este martes, donde hacemos un recuento de las experiencias que vivimos en Enlaces UT. También, recuerden, ya saben, los invitamos a que visiten los espacios UTEL que se encuentran en diferentes puntos en WeWork y estos espacios, recuerden que tienen ambiente agradable para que ustedes puedan concentrarse en sus estudios, puedan dejar a un lado todas las distracciones y también los van a asesorar financieramente. Si tienen dudas con su colegiatura, pueden ahí tramitar su credencial de estudiante, un tutor los va a estar guiando, también un maestro UTEL, un especialista, les va a brindar asesorías. Y en estos espacios UTEL, en los WeWork, vamos a tener, los invitamos a un evento que vamos a tener este sábado 8 de junio. El evento se llama Aula Abierta al Conocimiento. ¿Y por qué creen que vamos a hacer este evento? Es un evento distinto. ¿Quiénes ya nos han acompañado a estos eventos? Ahí pónganos en los comentarios que ya han ido a estos encuentros. Bueno, este va a ser diferente. Es por si tú quieres subir tu calificación, mejorar tus técnicas de estudio, aquí acompañados por profesores, ellos nos van a guiar qué técnicas debemos utilizar para mejorar para optimizar nuestro tiempo cuando estamos estudiando. Entonces, los especialistas nos van a decir qué debemos de hacer y precisamente van a trabajar con nosotros para que lo apliquemos. Así es que acuérdense, es el sábado 8 de junio, va a ser en WeWork Insurgentes. Si no conocen la dirección, ahorita se las ponemos, les vamos a poner la página de Espacios UTEL para que vean cuál es la dirección en WeWork Insurgentes. Los esperamos a partir de las 10 de la mañana. Yo les recomiendo lleguen de 10, 15 minutos antes para su registro y bueno, ya puedan comenzar con estas técnicas de estudio. Es muy importante, de verdad, yo los invito a que vayan a este evento por si quieren subir calificación y aún así, aunque vayan muy bien, también los va a apoyar para que puedan mejorar sus técnicas de estudio. También recuerden que nos pueden contactar al WhatsApp, ahí ese número de WhatsApp nos pueden pedir informes, vamos a aclarar sus dudas, en general de la universidad. Y en nuestras redes sociales, en Instagram, Clases Magnas UTEL, y en nuestro Twitter, @clases_magnas. Pónganos en nuestras redes, pónganos en los comentarios qué esperan ver. Recuerden que este espacio es para ustedes, recuerden que nosotros estamos formando esta comunidad de conocimiento, así es que súmense a nuestras redes sociales y escríbanos. Para nosotros es muy importante todo lo que nos quieran decir. ¿Qué esperan ver? ¿Qué temas quieren ver? Recuerden que durante nuestra transmisión les ponemos nuestra encuesta para que ustedes nos digan si el tema les gustó, qué tal el ¿a quién quieren? Bueno, pues no sé, estamos ahorita como en la hora de las complacencias, ¿qué tema quieren y a qué ponente esperan ver? ¿No? Y mañana vamos a tener también un tema muy interesante que es que el estrés no te controle. Y va a ser la última clase magna que vamos a tener en esta sesión que hicimos con alumnos, que nuestra alumna Viviana Fuentes nos dijo, es que yo también quiero participar. Y ven que habíamos dicho mayo, pero bueno, vamos a extender esta fecha
porque nos parece un tema muy interesante. Afortunadamente, ya vi un poco de la información y nos ha preparado un tema muy, muy, muy interesante. Así es que los espero también mañana a las 5 de la tarde para ver cómo es el estrés, que a lo mejor ni nos imaginábamos que esa era parte del estrés en el clima laboral, ¿no? Y bueno, por eso vamos a extender esta fecha con nuestra alumna Viviana Fuentes. Y a partir de junio, de lo que vamos a estar hablando, que era lo que les comentaba, era sobre el medio ambiente. ¿Qué podemos hacer para cuidarlo? ¿No? Para cuidar nuestro planeta. Algunos de ustedes, igual los invito en los comentarios para que nos digan si ya vieron el documental de Netflix de nuestro planeta, así de que levanten la mano, yo ya lo vi, quien no los ha visto, los invito a verlo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a nutrir muchas cosas con estas clases magnas, que vamos a aprender qué es un delito ambiental. Ustedes saben cuáles son legalmente qué hacemos, porque a lo mejor muchas empresas están haciendo acciones que perjudican al medio ambiente, pero no saben que realmente lo están perjudicando. Entonces, algo que la maestra, que ahorita va a exponer su tema, siempre nos dicen, tenemos que ser conscientes que todas nuestras acciones van a impactar en los ciclos. Por ejemplo, ahorita afortunadamente está lloviendo, pero la lluvia que está cayendo es lluvia ácida por toda la contaminación que hay en la atmósfera. Entonces, esa lluvia ácida cae al suelo y como es lluvia ácida que obviamente va a impactar en la tierra. Y entonces, en la tierra pues la tierra es vida, de ahí nos alimentamos, de ahí está pues las cosechas, todos nuestros alimentos. Entonces, ¿quién nos garantiza que estos alimentos tengan también una calidad? Y ahí empieza a impactar el ciclo del agua y también la erosión, provoca la erosión en la tierra. Bueno, pues ahorita en unos momentos comenzamos ya con la clase de cuál es el estado de salud de nuestro planeta, es decir, nuestro planeta está enfermo, nosotros cómo lo vamos a cuidar, qué acciones vamos a tomar en cuenta para que podamos ir contribuyendo a una mejora. Ya saben, a lo mejor es un tema que está, pues sí, de boca en boca y a muchos dirán, ¿y cuál es el impacto de consumir un popote? Muchísimo. Sí, no solamente se trata como de una especie, que son las tortugas, no solamente se afectan las tortugas, sino todo es lo que decían, impacta en los ciclos, impacta en los ciclos de vida de estas especies. Entonces, realmente es un llamado urgente. Nuestro hashtag Día Mundial del Medio Ambiente, salvemos a nuestro planeta y bueno, en unos momentos comenzamos. Los invito a que se queden.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, ya los introdujeron un poquito al tema y les hablaron acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy, que más bien son muchísimos conflictos ambientales que tenemos. Vamos a hacer una revisión de cuáles son los principales problemas ambientales a los que nos hemos enfrentado. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando un poco. Voy a comenzar con esta frase de Francisco Jarabo Friedrich, la cual verdaderamente me gusta mucho porque nos permite tomar conciencia acerca de la necesidad que tenemos de fijarnos en nuestro planeta y en las necesidades que este tiene. Dice, como consecuencia de su relación con el medio, el ser humano siempre dejará alguna huella en él. Entonces, por más que nosotros queramos ser ecologistas, queramos procurar una condición adecuada para nuestro planeta, bueno, pues vamos a tener algunas complicaciones. Lo cierto es que lo que hay que tratar de hacer es que tengamos el menor impacto ambiental posible en las cosas que hacemos. Bueno, comenzaremos hablando acerca del servicio que nos presta el ambiente. Primeramente, quiero que por favor vean el diagrama que les he puesto aquí, y en el centro de este diagrama está el ambiente, porque el ambiente nos hace dos servicios. Primeramente, nos permite obtener recursos. Estos recursos, en la parte de aquí arriba, si pueden ver, pues vamos hacia el proceso productivo, tenemos bienes y servicios, y después de que esos bienes y servicios llegan al final de su vida útil, pues entonces se convierten en residuos y nuevamente se tienen que ir al ambiente. De modo que veremos cómo los problemas están vinculados en dos vías. Primero, en la obtención de los recursos o en la sobreexplotación de los recursos, y el segundo, en la generación de residuos y lo que los residuos nos están generando como humanidad. Bueno, esta es la lista de los problemas ambientales más importantes y que son los que vamos a ver. Justamente el primero de ellos pues es el cambio climático, la desertificación, la contaminación, la cual tiene que ver con la degradación del suelo y la falta del agua, la acidificación del océano, los recursos inorgánicos, el exceso del uso de energía, la deposición ácida, la pérdida de la biodiversidad, la destrucción de los ecosistemas, la sobrepoblación, el deshielo polar y la sobreexplotación de los recursos, como ya les había adelantado un poquito. Bueno, ahora veremos cómo el cambio climático es este resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es este cambio climático o qué está provocando el cambio climático? Básicamente lo está provocando el incremento de la temperatura media del planeta. Se había pronosticado que estamos viendo cómo se están modificando los regímenes de lluvias, las grandes sequías que hemos tenido en el país, el derretimiento de las capas de hielo polar, estos patrones de precipitación atípicos, las inundaciones, los huracanes, las ondas de calor, los tornados. Y obviamente esto va a generar una disminución en el rendimiento de los cultivos. El segundo problema que vamos a analizar es el deterioro de los suelos, es la desertificación. Actualmente 13 millones de hectáreas se pierden cada año. La razón de esta deforestación son múltiples, ya que la mayoría de ellas son propiciadas por las actividades humanas. Simplemente nosotros acabamos de presenciar en nuestro país una gran cantidad de quema de bosques, de áreas boscosas, y la otra parte proviene justamente de la tala inmoderada. ¿Por qué es importante preservar los bosques? Porque estos bosques son captadores del dióxido de carbono. Lo que hacen estas plantas es que se alimentan de este dióxido de carbono y lo mandan a la tierra, y ahí lo comienzan a captar. Cuando nosotros matamos un árbol, cuando nosotros cortamos un árbol de esta manera, lo que hacemos es liberar ese dióxido de carbono que ellos habían guardado. También nos genera una pérdida de la biodiversidad. Simplemente ahora que tuvimos esta gran pérdida de masa arbórea en nuestro país, lo que comenzamos a ver es cómo había una pérdida de especies, de esos animalitos que no vemos siempre, que no siempre tenemos presentes. Veía yo un reportaje en el que nos mostraban cómo
estos animales, al tratar de correr, al tratar de huir del fuego, algunas veces quedaban carbonizados, o algunos de ellos pues quedaban con estas quemaduras, como en el caso de los humanos, lo cual les generaba una gran complicación para seguir subsistiendo. Es importante decir que los bosques son el hogar del 80% de las especies de plantas, animales e insectos en la Tierra. Justamente por ello tenemos que buscar preservar estos ecosistemas. Vamos a seguir con la contaminación ambiental y vamos a ver que esta contaminación ambiental se da en 3 grandes ejes. Bueno, tenemos primeramente la contaminación del agua, la contaminación del aire y la contaminación del suelo. Y lo más curioso es que las 3 están ligadas entre sí. Los expertos estiman que el agua, del aire y la tierra nos afecta a nosotros como humanos, pero también afecta al hábitat en general. También vemos cómo existe un aumento de la contaminación en aguas superficiales en Asia, África y América Latina, de manera bastante grave en los últimos años, la cual amenaza con dañar las fuentes vitales de alimentos y perjudicar las economías de estos continentes. Este es un dato muy grave. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 92% de la población mundial vive en lugares donde los niveles de calidad del aire exceden los límites fijados por la agencia. Eso quiere decir que 4 de cada 5 personas que vivimos en el mundo respiramos aire contaminado. ¿Qué genera esto? Pues mayores problemas de salud, sobre todo simplemente las personas que vivimos en la ciudad nos damos cuenta cómo a veces cuando somos muy sensibles, ¿no? O esta población que es muy sensible al incremento de niveles de contaminación, vemos cómo se disparan y comenzamos con las alergias y comenzamos con las complicaciones de salud, mayores enfermedades, etc. Esta contaminación y degradación de los suelos ponen en riesgo la seguridad alimentaria del planeta. Vamos a verlo un poco más a detalle. La contaminación del agua, entonces, tenemos diferentes contaminaciones acuáticas, sin embargo, algunas de ellas están generadas por los derrames de petróleo, la deposición ácida y los desperdicios humanos. En el caso del aire, vemos cómo estos gases y toxinas son liberados por las industrias y también por la contaminación de los combustibles. El transporte en general es una de las fuentes de contaminación móvil más importante. De modo que todo lo que hagan los gobiernos para minimizar el uso del automóvil y para mejorar el transporte público será en favor de nuestra salud. El suelo. Tenemos un riesgo de una gran salinización del suelo. ¿Qué sucede cuando la lluvia cae? Esta lluvia que ya está contaminada, que ya está acidificada, cae al suelo. Lo que sucede es que los contaminantes, el agua baja, pero los contaminantes se mantienen en el suelo. De modo que lo que sucede es que empieza a incrementarse la acidificación del mismo. También tenemos, una disminución del pH debido a los fertilizantes y la contaminación química de los suelos. Acidificación del océano. Así como tenemos esta acidificación del suelo, también la tenemos del océano. Lo que lo provoca justamente es la producción excesiva de dióxido de carbono, lo cual genera una disminución en el pH del agua. Esto lo que genera es que este principal impacto puede ser encontrado en los moluscos y en el plancton de la misma manera que la osteoporosis en los humanos. Aquí les he presentado 2 imágenes, una sin el agua acidificada y la otra con la acidificación del mar. Lo que vemos es cómo se pierde gran cantidad de las especies marinas. Y por supuesto,
acidificación lo que hace es que vayamos perdiendo los ecosistemas. Recordemos que el plancton es la base de la cadena alimenticia marina, de modo que la alteración de va a generar diferentes problemas, ¿ok? También tenemos la pérdida de la biodiversidad. Toda esta contaminación ya hemos dicho que genera una pérdida de biodiversidad. Datos del PUMA nos dice el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estima que aproximadamente existen 200 especies que se extinguen cada 24 horas. En un estudio reciente de la New Gardens, reveló que el 21% de las especies de plantas en el mundo están en peligro de extinción. ¿Cuál es la causa? Primeramente, tenemos una pérdida del hábitat que ya hemos platicado con la tala de los bosques, pero también tenemos estas alteraciones climáticas. Así como a nosotros nos afectan las alteraciones climáticas, también lo hacen con las especies que viven en estos ecosistemas. Inclusive se piensa que la migración de la mariposa monarca está en gran peligro justamente por el cambio climático. Y también tenemos la sobreexplotación de la vida silvestre. En México existen diferentes especies en peligro de extinción. Algunas de ellas son el jaguar, la tortuga, el ajolote, la guacamaya, el oso negro, la vaquita marina, el manatí de las Antillas, el lobo mexicano, el conejo de los volcanes y el tapir. Vemos cómo hay un declive del 60% de las poblaciones de especies vertebradas entre 1970 y 2014. Mientras que el 83%, o tenemos el 83% del declive en las poblaciones de especies de agua dulce desde 1970. Y el 75% de la superficie de la Tierra ha sido sometida al impacto humano. De continuar con esta tendencia, en 2050 se podría perder el 90%. Esto de acuerdo al informe del Planeta Vivo del año 2018. ¿Cuáles son los beneficios que nos da la naturaleza? Primeramente, nos permite tener alimento, nos permite tener materias primas, medicinas, agua dulce, nos permite, necesitamos regular entonces la calidad del aire, tratar de mejorar el clima, la regulación del uso y contaminación del agua, la regulación de la erosión o disminuir la erosión, la regulación del vertedero de los desechos, la preservación de las especies animales. Tenemos también que tener el mantenimiento de los ecosistemas. ¿Cuál es el apoyo que tenemos que tener? El ciclo de nutrientes, la fotosíntesis y la fertilización de los suelos. Son los servicios que nos da. Ahora voy a hablar de un tema que está vinculado también con la pérdida de los bosques, como lo comentamos hace un momento. Este fenómeno se llama deposición ácida. Nosotros más bien estamos acostumbrados a escuchar el término de lluvia ácida. Sin embargo, la lluvia ácida es solamente uno de los tipos de deposición ácida. ¿Qué es esto? Bueno, la gran cantidad de dióxido de azufre, de carbón, de petróleo, los cuales generan el 85% de la emisión total del monóxido de nitrógeno, hace que el aire y que el agua, en el momento en que entra en contacto con él, se acidifique. Y justamente lo que genera pues son diferentes consecuencias, por ejemplo en las plantas. Las plantas empiezan a tener una enfermedad que se llama lixiviación. Esto lo que sucede es que genera una degradación en las plantas. No sé si se han dado cuenta que si salen al jardín, lo que sucede es que algunas plantas empiezan a tener manchas blancas. Esa es una muestra de la lixiviación. También tenemos una acidificación del suelo y efectos negativos en la biodiversidad. En la imagen de la parte de abajo les he mostrado, bueno, algunos de los efectos también en la arquitectura
de la deposición, pero en este caso no es deposición por lluvia, sino es deposición por contaminantes sólidos. Lo que vemos es cómo la estructura pues prácticamente pierde el color verdoso que tiene naturalmente, y lo que sucede es que se convierte en un horrible negro, que bueno, además tenemos que invertir para hacer la limpieza de este tipo de estructuras. Aquí les presento dos gráficas porque voy a platicar de uno de los villanos del medio ambiente. Así le digo cariñosamente yo. Y justamente este villano del medio ambiente pues es la energía. La energía es, acompañado del transporte, uno de los medios que más producción de contaminantes tiene. ¿Ok? A ver, dejen que ver si puedo. Aquí. Creo que me adelanté un poco. Ok. Lo que quiero que vean en las gráficas es cómo se ha ido incrementando este consumo, y parece pues que va al cielo y que quién sabe a qué hora vamos a terminar, ¿verdad? En la parte de abajo les he puesto cómo son las emisiones de dióxido de carbono procedentes del consumo energético por región, y vemos cómo en Asia se dispara de manera importante esta tendencia. Es bastante marcada o bastante importante, y vamos a ver cómo pues justamente estos son una de las causas de estos problemas ambientales que hemos venido platicando. Asimismo, tenemos los residuos inorgánicos. En este caso, bueno, en el informe del Banco Mundial de Water Waste 2, se previene que en el curso de los próximos 30 años, la generación de desechos a nivel mundial, impulsada por la rápida urbanización y el crecimiento de poblaciones, aumente de 2.100 millones de toneladas registradas en 2016 a 3.400 millones de toneladas. Obviamente, los países de ingreso alto, si bien representan el 16% de la población mundial, son los responsables de cerca del 34% de los desechos en el mundo. La región de Asia Oriental y el Pacífico genera casi un cuarto de estos residuos, aproximadamente el 23% del total. Para 2050, la generación de desechos en las regiones de África del Sur, del Sahara y Asia Meridional, se va a triplicar y se va a duplicar respectivamente. ¿Okay? Lo que sucede, bueno, es que mientras más avanzados son las economías, pues mayor consumo tenemos, y con ello también pues vamos generando mayor cantidad de residuos. El hecho de que nosotros vayamos dejando las cosas a mitad de su vida útil, pues obviamente también genera una presión sobre el ambiente, porque como les comentaba al principio, generamos una mayor demanda de bienes, más bien de materias primas para su producción, y por la otra parte generamos una mayor cantidad de residuos que el medio ambiente simplemente no puede soportar. Aquí les muestro una gráfica sobre alguna generación de desechos a nivel regional, y vemos pues cómo simplemente nos confirma lo que el propio informe nos dice, que la parte de Asia Oriental y el Pacífico es la mayor generadora de desechos, mientras que la parte de Oriente Medio y el norte de África pues son los países que menos contaminan. Si ustedes observan, bueno, América Latina y el Caribe se encuentra en tercer lugar y América del Norte se encuentra en cuarto lugar. Como les decía, pues mientras más desarrollado es un país, vamos viendo cómo genera mayor cantidad de residuos. Esto obviamente, bueno, se genera por este incremento de consumo, como ya les había mencionado un poquito antes, sobre todo por esta clase media que empieza a crecer, y esto ha generado que se triplique la cantidad de materias primas que se ha extraído de la tierra en las últimas 4 décadas, de acuerdo a un informe que dio el Panel Internacional de Recursos. Este drástico aumento, o también encontramos un drástico aumento del uso de los combustibles fósiles,
materiales y otros metales, y otros materiales, lo cual también genera una agudización en el cambio climático, ya que aumenta la contaminación atmosférica y reduce la biodiversidad. Finalmente, lo que pasará es que se concluirá el agotamiento de los recursos naturales. Junto a ello, pues tenemos otros dos elementos, la tala indiscriminada y la sobrepesca. Este informe advierte que el resultado será la escasez de materiales esenciales y la intensificación del riesgo de que se generen los conflictos locales. La ONU, desde el siglo pasado, comentaba que este siglo iba a ser el siglo de las guerras por agua. La gran degradación ambiental que estamos teniendo, la contaminación de los mantos acuíferos, quizá no nos permita terminar el siglo sin que se generen este tipo de conflictos por los recursos. El siguiente tema pues es esta parte de el deshielo de los polos. En este caso, bueno, vemos cómo este deshielo entraña un gran peligro del incremento del nivel del mar. Ya se han presentado en el mundo los primeros refugiados ambientales. Se estima que va a haber una gran pérdida del territorio. Aquí les traje un mapita, a ver si lo podemos ver un poquito más adelante. Y en el caso de México, sin embargo, bueno, nuestro país no va a ser el único afectado. Si ustedes buscan por ahí los mapas que ofrece la NASA, nos muestra cómo pues, va a ir desapareciendo gran parte de la costa y obviamente pues, en nuestro país tiene una gran cantidad de costa. El 60% de las contribuciones al incremento del nivel del mar provienen de Groenlandia. Y estos científicos estiman que esta desaparición total de la capa superficial del hielo ártico supondría una elevación de 7 metros del nivel global del mar, con lo cual, pues ya hemos dicho que se va a perder gran parte del territorio, pero también se va a perder el hábitat de algunas especies. Ya por ahí un programa desgarrador nos muestra cómo simplemente los animales se lanzan a la muerte porque simplemente no entienden lo que está pasando, no entienden cómo su hábitat está desapareciendo. Aquí justamente es este mapa que les he comentado y la parte que está entre azulosa, pues justamente es lo que se previene que se pierda en los últimos años, o sea que nos vamos despidiendo de Tabasco, nos vamos despidiendo de Ciudad del Carmen, nos vamos despidiendo de una parte de Campeche, de parte de Quintana Roo, de la Blanca, por ahí la Blanca Mérida ya va a tener playa más cerca y pues estas son las áreas que en la península de Yucatán se van a ver afectadas. Sin embargo, como les decía, pues no va a ser la única parte. Como mencionábamos, pues gran parte de nuestro país es costa y justamente esto es lo que se prevé que suceda. El último punto que vamos a tratar es justamente la población mundial. Vemos cómo de 1990, que existían 5.300 millones, se estima que para el año 2100 lleguemos a los 11.200 millones. ¿Qué significa esto? Pues significa mayor presión para el entorno. Significa que vamos a necesitar más energía, más agua, más alimentos, y que quizá el mundo que tenemos no nos soporte el crecimiento poblacional que estamos teniendo. Simplemente vamos a comenzar a tener pues, escasez de los recursos y vamos a tener mayor contaminación. Siempre tengo que compartir esta parte porque es una parte de mi conciencia ecológica. Y la pregunta es aquí, ¿y yo qué puedo hacer? Pues traigo algunos tips, a lo largo de la semana les irán dando algunos otros. Simplemente, bueno, voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la separación de basura, algunos de ellos quizá ya los vayamos implementando.
Desconecta tus aparatos si no los estás utilizando. Planta un árbol. Al cepillarte los dientes utiliza solamente un vaso con agua. Trata de cuidar el agua que consumes. Reutilízala. Come alimentos orgánicos si es que puedes. Trata de utilizar productos biológicos, los cuales además en ocasiones son mucho más baratos. Yo justamente me entero ahora hace poco que Profeco hizo un estudio de que estos jabones tradicionales de las amas de casa mexicanas pues sorprendentemente son biodegradables y que inclusive podemos regar las plantas con ese tipo de aguas. Tomemos duchas cortas, no estos largos baños de horas, sino estas duchas pequeñitas para tratar de utilizar lo menos de agua posible. Si cuando estás esperando que se caliente el agua de tu regadera, coloca una cubeta y después con esa agua puedes trapear o puedes utilizarla para el hogar. Por supuesto, nuestras 3 R's: reduce, reutiliza y recicla. Utiliza pilas y baterías recargables en lugar de pilas y baterías desechables. Evita utilizar popotes, evita comprar botellas de agua, mejor utiliza vasos o utiliza estas botellas que ahora se han vuelto a poner muy de moda, las cuales puedes ir reutilizando. También, obviamente, reduce el uso de agua en la lavadora. Trata de utilizar la lavadora en capacidades máximas. De este modo ahorras agua y ahorras también el jabón. Utiliza también bolsas ecológicas. Trata de evitar el uso de plásticos. Inclusive, bueno, en Ciudad de México ya vamos a tener próximamente una legislación que nos prohíbe inclusive la producción y la comercialización de plásticos de un solo uso, entre los que se encuentran pues los vasos y platos desechables. Utiliza el papel cuando lo ocupes, imprime de los 2 lados, apaga la luz cuando no lo utilices, cambia tus focos por focos ahorradores, comparte tu automóvil o utiliza transporte público. Sé que a veces es complicado, pero pues tratemos de hacerlo. Seca la ropa colgada en lugar de utilizar la secadora, sobre todo en las partes de nuestro país, que en ese aspecto nuestro país es formidable porque tenemos un clima maravilloso y prácticamente hay lugares en donde todo el año hay sol, y bueno, solamente utiliza la secadora cuando sea estrictamente necesario. Utiliza transporte ecológico, ya sea bicicleta, patineta, estos scooters que ahora están muy de moda, o también tus pies. Y finalmente, arregla las fugas de agua. Hemos dicho que el gran problema que vamos a tener justamente es sobre el agua y pues así que hay que cuidarla, sobre todo porque ahora vamos a hacer muchos más. Y bueno, llegó entonces el momento de las preguntas y los comentarios. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Bueno, esto creo que lo puede contestar Almita en un momento para decir cuándo van a dar las clases de matemáticas. Ok. A ver. Miguel nos dice... María del Carmen, sí, Alma, ¿puede hacer el favor de compartirla? Sí, en un momentito la comparten con mucho gusto. Bueno, a lo largo de la presentación hay diferentes instrumentos en donde se puede ver un poco más de información. La verdad es que 1 hora no alcanza para todos los temas. Yo inclusive cuando preparaba la clase fue muy complicado porque obviamente hay demasiada información y hay que hacer un esfuerzo de síntesis. Miguel Escamilla, muchas gracias, excelente tema. Dice, considero que es responsabilidad de todos cuidar el planeta. Sin embargo, a veces no somos conscientes de la gravedad del problema. Justamente este es el espíritu de este tema, poder compartir en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente
hacer esta conciencia acerca de la necesidad de cuidar más nuestro planeta y de que ustedes vean qué es lo que está sucediendo y por qué es tan grave o por qué es tan necesario estar tomando estas acciones. Listo, maestra. Es que veo que, hola, muchos a lo mejor estaban como mandar sus preguntas, no mandar sus preguntas, pero antes de que hiciéramos la clase, bueno, cuando mandamos la información nos preguntaban, ¿no?, sobre este cambio climático, y lo que leía era que si este cambio climático, como en cuánto tiempo estaba pronosticado de que la vida en el planeta, ¿no? Entonces, algunos dicen unos 30 años más, otros dicen en la Ciudad de México 20 años va a estar el agua. Entonces, bueno, de acuerdo a los estudios, que usted es experta y que ha leído mucho, ¿cuál es el pronóstico? De acuerdo a los estudios, entre 20 y 30 años. Pero la realidad es que vamos a empezar a tener problemas de agua mucho antes que eso. Se estima que la Ciudad de México ya en los próximos 10 años comencemos a tener problemas de agua, incluso pues en algunas zonas estamos viendo como este problema no es que sea ayer, es que ya es latente. Inclusive había personas que me comentaban que hay zonas de la Ciudad de México en donde prácticamente tardan meses en tener agua potable, y lo que estos vecinos han hecho es simplemente pues mandar a construir estos captadores de agua de lluvia para poder tener una fuente alterna de agua. Yo eso lo desconocía, y ahora que tuvimos este gran problema de agua, este cierre que tuvimos de agua en la ciudad, me comentaban que inclusive en algunas zonas eso es lo que están viviendo. Ok, ya la sociedad empieza a moverse para solucionar este problema, ¿no? Miren, Iván nos dice que si la nueva refinería del presidente actual no es algo obsoleto, en vez de buscar alternativas ecológicas. Exactamente, Iván. Justamente el presidente me parece que está en un tiempo diferente. No quiero pensar que es mala voluntad, es simplemente desconocimiento. Eso estoy cierta en que es desconocimiento, en que él tiene la mejor intención, sin embargo, pues los tiempos son otros. Él se quedó con la idea de que el petróleo iba a ser este motor de avance de la industria nacional, y así lo ha prometido. Sin embargo, la realidad es que pues el mundo ya va por una política de descarbonización. Hay muchos países y muchos esfuerzos que las organizaciones internacionales están haciendo en pro de que exista una descarbonización de la economía. ¿Qué significa esto? Justamente el buscar estas alternativas ecológicas para empezar a disminuir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono y con ello tratar de frenar el cambio climático. Inclusive se está buscando una solución que no para todos los ecologistas es bien recibida, sin embargo, pues habría que hacer los estudios y hay que analizarlo de manera concienzuda realmente, que es el uso de la energía nuclear. Justamente, bueno, algunos ecologistas desestiman este uso por el problema de los residuos. Sin embargo, algo a su favor que tiene la energía nuclear es que no es generadora de dióxido de carbono. Entonces habría que poner en la balanza cuáles son las medidas de seguridad que se deben de tomar para decidir si se utiliza este tipo de energía o no. Sí, es complejo, es un panorama complejo. Sí. ¿Cuál sería el costo-beneficio, no? También veía una pregunta de SIGPEA. Me parece que ¿qué opina de estas estrategias o de estas iniciativas de la nueva jefa de gobierno en la Ciudad de México? Porque la Ciudad de México es el experimento, es el mejor ejemplo, somos muchos en un territorio tan pequeño. Lo que puedo decir, y lo digo con conocimiento de causa, porque además conozco el trabajo de la jefa de gobierno, es científico, al final de cuentas es científica y su mente científica me parece que está imperando.
Me parece que está tomando decisiones acertadas, pero que quizá no se está acompañando de las mejores medidas de implementación. ¿A qué me refiero con esto? Hoy justamente amanecimos con la noticia de que para 2020 se van a cerrar la circulación a automóviles foráneos y que en un horario específico y a transporte de carga, lo cual me parece perfecto. Lo que ella busca, bueno, es que tenemos un problema en Ciudad de México, que hay muchas personas que han optado por registrar su auto en otro estado a fin de evitar esta azarosa verificación que a veces es un tanto complicada, ¿no? Pero la realidad, y digo, a mí me pasó el día de hoy, la realidad es que el transporte público de la Ciudad de México no está preparado. ¿Qué hacemos con personas que vienen de Morelos, que vienen de Tlaxcala, que vienen de Hidalgo, de manera diaria a la Ciudad de México? De Puebla, de Querétaro, de Cuernavaca. Y vemos que en realidad, si a ellos les dicen hasta las 10 de la mañana vas a poder circular, hay gente que viene a trabajar y hay al revés, ¿eh? Hay también gente que va de la Ciudad de México a trabajar esos estados diario. Y parece sorprendente, pero yo justamente tengo familia en el estado de Morelos y me decían, es que a veces, pues no me vas a creer, pero yo hago lo mismo de Ciudad de México a Cuautla que dentro de la Ciudad de México. Por ejemplo, una persona que partimos del sur y que va a Ecatepec, que es mucho más cerca. Sin embargo, el tipo de transporte no es adecuado. Hablando de estas tristezas del nuevo gobierno, canceló o está detenido, yo espero que no esté cancelado, de verdad lo espero. Entonces hacemos un llamado. Hacemos un llamado a que no gobierno lo cancelen, a que solamente lo dejen en suspensión como hasta ahora, justamente porque es un proyecto del gobierno anterior y a veces seguimos con estas costumbres tlatoánicas en donde yo quito lo que el otro tenía y bueno. Y que es el tren hacia Toluca. Eso me parecía a mí una maravilla. Las personas que viven en Estado de México no me dejarán mentir que cuando se estrenó el suburbano, lo cual además es algo muy eficiente, les cambió la vida, porque les cambió de estar 2 horas en el tráfico a estar 45 minutos en el tren, que además es muy bonito el viaje. Claro, sí, es este punto en cualquier lugar, ¿no? Pero de tomar decisiones sin hacer una proyección, sin tener esta planeación estratégica de decir y el ejemplo claro de cortar esta circulación, pero antes de tomar esas medidas, sí hay que ver qué servicio tenemos, cuáles son las herramientas que tenemos y si realmente estas herramientas se van a dar además abasto para toda la demanda de la población que es. Exactamente, y justamente esa es la tarea de los hacedores de políticas públicas. Justamente es, a mis alumnos de administración siempre les digo que justamente ese es nuestro trabajo, la parte de planificación, de evaluación y decir, a ver, ¿esto funciona o no funciona? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a ir implementando para que el impacto sea el menor posible y obtengamos los mayores beneficios? Exacto. Pues muchas gracias por su clase. Ya hasta nos pidieron la información, usted ya nos dio autorización de compartirla, sí, claro. Se las compartimos por supuesto, y precisamente por esto, estas comunidades de conocimiento que hacemos desde la universidad, ustedes aporten, díganos, pregunten, para que de aquí, qué mejor que salgan propuestas para un cambio, ¿no? Estas iniciativas que no solamente se queden en esta mesa de ideas, sino que realmente los llevemos a acciones y seamos un agente de cambio desde una comunidad de conocimiento. Así es. Muchísimas gracias, Alma, por la invitación. A usted, maestra, gracias. Síganos en nuestras redes y nosotros nos vemos mañana aquí a las 5 de la tarde. Hasta luego.